Buenas, ¿cómo andan? Tempranito la mañana arrancando, yendo a la estación a tomar el tren. Son las 7:30 de la mañana. Ya está saliendo el sol. Bueno, ya salió el sol hace rato, ¿no? Más o menos, pero acá está asomando. Recién ahora, por acá, voy a tomar el tren porque me voy hacia el aeropuerto de Bérgamo. Voy a tomar el avión ahí, me voy a encontrar con los muchachos porque nos vamos a Palermo. Lo bueno de salir temprano es que está un poquito fresca la mañana, por lo tanto es ideal para caminar, tomar ese aire y caminar. Y ahora les voy a mostrar un poco la vista que tengo desde acá, desde mi ciudad, cómo se ven los Alpes. Se ven a lo lejos, pero se ven. Allá al fondo podemos apreciar las montañas nevadas. ¿Las ven? Los picos nevados. Bueno, un poco la vista, lo que se ve desde acá, ¿no? Yo estoy yendo a la estación. Esto está inundado por las crecidas. Mucha lluvia, muchos días y creció todo el río, se inundó. Bueno, estoy en el aeropuerto de Bérgamo, uno de los 3 aeropuertos que tiene Milán. Uno es Malpensa, el otro es Linate y este es Bérgamo. Acá están las partidas. Bueno, es un aeropuerto chico, el check-in ya lo hice, así que solamente voy a esperar a los muchachos. Mientras me muestro un poquito cómo es acá. Para que vean cómo es más o menos. Es un aeropuerto de básicamente low cost. Operan mucho las low cost. ¿Qué tenemos acá? Un panino que me voy a comprar ahora seguramente. ¿Cuánto sale? 7 mangos, 7 euros, 7,50 con salame. Tenemos diferentes tipos. Ahora le vamos a entrar a uno. Pero primero quiero ir al baño. Acá tenemos, como todos los aeropuertos, casa de cambio, cosas para comer. Un poco de todo, bastante chico y ordenado. Tengo que buscar el baño. Bueno, así es acá la parte de afuera. Tenemos ahí el estacionamiento. Siempre están en remodelaciones, ¿viste? Siempre están remodelando todo. Mucho movimiento. Este es un aeropuerto interesante, se llama el aeropuerto de Orio. Acá me senté un ratito antes de comer, ahora voy a ir a comer panino de salame y mozzarella, porque adentro es un lío impresionante, mucha gente. Acá por lo menos estoy un poco más tranquilo y hoy les quiero hablar, contar, mostrar también por qué el norte es mejor. ¿En qué términos? Bueno, principalmente porque mucha gente piensa que el norte es mejor, o creen que el norte es mejor por la gente del norte, por eso la diferencia entre el norte y el sur. Pero yo les quiero mostrar hoy, les quiero hablar acerca de la conexión que tiene el norte de Italia, que no tiene el sur de Italia, ¿no? El norte tiene mucha conexión, si partamos de la base de los buses, los autobuses, los pullman. Tienen una enorme conexión acá en el norte, la cual no tienen en el sur, y en eso se diferencian ya desde el arranque se diferencian en eso. Y después, bueno, con la frecuencia más que nada, porque sí, si bien sí hay buses, hay conexión, primero que es menos conexiones que en el norte, y segundo que no hay mucha frecuencia en estos buses. Por eso, si vos tenés, por ejemplo, tomás un trabajo en el sur, vas a tener que tener un auto sí o sí. No hay forma que no tengas un auto, porque seguramente es posible que no den los horarios de tu trabajo con el del autobús. Puede ser que te pase eso. Entonces tenés que tener un auto. Si bien
el auto es muy importante acá en Italia, en todo el territorio, del norte al sur, es muy importante. En el sur es más importante aún por la escasez de conexión que tiene del transporte público. Después los trenes, bueno, acá hay una ferrovía muy importante, ¿no? En todo el territorio italiano, pero el norte tiene mucha más conexión, tiene mucho más para ofrecer lo que es todos los trenes, ya que en 2 minutos aparte estás en todos lados, ¿no? Y eso es lo que quiero decirles. En el norte tenés conexión directa y rápida, ya sea por autobuses, trenes o avión. En este caso yo me voy a tomar un avión, pero hasta acá en que vine en tren. ¿Cuánto me tomó? Bueno, tuve que hacer algunas combinaciones desde donde estoy yo, donde vivo yo, pero lo hice sin ningún problema. El tren viaja, salvo porque hice varias combinaciones, los 2 últimos tienen un poquito más de gente, no estaban abarrotados de gente. Hoy viajo sin el instrumento, lo cual hace que sea un poco más fácil para mí, para transportarme, pero se viaja bien, se viaja cómodo, rápido, bien, los trenes andan bien, cuando no hay un paro, cuando no hay algún problema eléctrico, que suele haber, pero bueno, en este caso pude llegar bien, tengo tiempo para estar acá para tomar el avión, de hecho tengo bastante tiempo, tengo como 2 horas más o menos, 2 horas y media. Por las dudas decidí tomar el transporte con tiempo y llegar y esperar acá, comer acá tranquilo, ¿no? Otra de las cosas no es que solo hay más oportunidades laborales acá en el norte, porque hay más ciudades grandes y porque está más industrializado, que eso es importante, es muy importante a tener en cuenta, sino que también tenés cercanía con el resto de Europa, ¿no? Porque recordemos que Italia, la forma que tiene Italia, si vos vivís en Sicilia, en Palermo, por ejemplo, donde voy a ir ahora a tocar hoy, donde tengo el vuelo ahora, está muy alejado, son muchos kilómetros. Si tengo que ir a Suiza desde acá, estoy en pocos minutos. Si tengo que ir a Austria, estoy en pocos minutos. Incluso depende de la zona, ¿no?, de donde estés, del norte de Italia, ¿no? Si estás cerca de un aeropuerto, en este caso el aeropuerto de acá de Bérgamo, en minutos estás en otro país. Creo que son 40 minutos la vez que fui a Múnich o Mónaco di Baviera, como le dicen acá en Italia. 40 minutos, me subí el avión, 40 minutos aterrizó bastante rápido. Y si tenés la opción también de ir en colectivo y en tren, ¿no? Los trenes Eurocity también, que son muy cómodos, tenés de todo adentro y vas tranquilo y cómodo. Si no, bueno, te tomás un vuelo low cost, porque como ya les dije, en este aeropuerto se operan básicamente vuelos low cost, la mayoría, ¿no?, su gran mayoría. Por lo tanto, los costos de los pasajes no son elevados y te podés ir a cualquier parte de Europa por poco dinero, ¿no? En este caso yo voy a, no sé cuántos kilómetros son porque no los chequeé, no los vi, pero tengo que ir a Palermo, Sicilia, y son muchos kilómetros. Creo que son más de 1500 kilómetros. Algo así, no quiero decir cualquier cosa, pero bueno, después chequearé esta información. Entonces podemos decir claramente que estar en el norte de Italia es muy estratégico, ya sea si trabajás acá dentro de Italia o también si lo haces en los países limítrofes. Por ejemplo, yo conozco gente que trabaja en Suiza, cerca, y vive cerca, muy cerca de la frontera, prácticamente sobre la frontera. Entonces puede vivir en Italia con los costos más económicos y ganar con moneda suiza, con sueldos y salarios suizos que son mucho más elevados, ¿no? Más del doble, te diría. Entonces, el costo de vida se abarata mucho y rinde mucho el dinero. Si bien ahora hay una especie de impuestos que han implementado para aquellos que trabajan en Suiza y viven en Italia, pero sigue conviniendo, ¿no? Eso hay que tenerlo en cuenta. Sigue conviniendo que si podés trabajar en Suiza y vivir en Italia, aunque pagues este impuesto que tenés que pagar acá en Italia, sigue conviniendo, porque los sueldos, ya te digo, son más de 2 o 3 veces lo que se cobra en Italia. Y la vida es tranquila, es espectacular, salvo si vivís en una ciudad en el centro de Milano. Bueno, eso es otra cosa, pero si vivís cerca, que es lo que quiero ilustrarle también, que si vivís cerca, como es el caso mío, que estoy a 1 hora y media más o menos en tren de
diferentes ciudades. Como yo les he comentado, los que me siguen sabrán que yo vivo en una zona estratégica por esto de que tengo que andar viajando, tomando trenes y acercándome a aeropuertos, ¿no? Por ejemplo, estoy casi a la misma distancia de Génova, de Torino y de Milano, ¿no? Más o menos, poco más, poco menos, 1 hora y media de distancia de donde yo me encuentro, que es un lugar, una ciudad, como verán en mi video, demasiado tranquila. Pero como yo no necesito estar pagando un alquiler en una ciudad grande, con grandes costos, no se justifica, puedo vivir ahí tranquilamente y moverme como lo estoy haciendo ahora, ¿no? Si bien estoy 1 hora y media más o menos, no cuesta nada hacerlo en tren. Si tuviese auto, vengo en el auto, lo dejo acá en el parking y tomo el avión, vengo mañana, agarro el auto de vuelta y me voy, ¿no? Eso sería mucho más sencillo si tenés un auto. Yo te estoy hablando con respecto a los transportes públicos, si vos te podés arreglar con transporte público. Bueno, depende de lo que hagas, ¿no? Como te digo, si trabajás en un restaurante y tenés que viajar 1 hora y media todos los días, por ahí se complica. Ahora, yo como no tengo horario fijo, bueno, ahí está bien para esto, ¿no? Creo los precios de las cosas. Focaccia, panzerotto. Acá tenemos cereales, concho, focaccia 8.50 el sándwich. Sí, son los precios de aeropuerto, pero bueno. Panino de salame e mozzarella. A mangiare. Ya después de haber manchado estoy un poco mejor. Miren el día espectacular, impresionante que tocó hoy, ideal para andar viajando, ¿no? Bueno, miren, les voy a mostrar un poquito acá. Ahí se puede apreciar el día espectacular, casi totalmente, casi despejado. Mucha gente que viaja acá. Como les dije, es un aeropuerto con mucho movimiento. Muy lindo día, muy lindo día. Y yo ya en media hora embarco, así que voy a entrar antes de que cierren el gate. Ya saben que el norte no es mejor porque la gente es mejor, sino es mejor en cuanto a mayores posibilidades, mayor conexión y esta chance que te da que si vivís en la frontera podés trabajar en Suiza, por ejemplo, y vivir en Italia. Esto es una ventaja muy grande que no todos tienen, pero algunos se pueden dar ese gusto de poder vivir en Italia y trabajar en Suiza. También lo pueden hacer remotamente. Hoy en día hay mucho trabajo remoto, agarras una computadora, un buen internet y si tenés la chance podés trabajar remotamente, pero bueno, esto lo podés hacer desde cualquier parte del mundo, no solo de acá de Italia, pero también está esa posibilidad. El otro día que les dije que les recomendé cómo viajo yo y las opciones que hay para viajar de manera más económica, en otro de mis videos anteriores, le había dicho que no había probado la empresa Ryan, ¿no? Ryanair no lo había usado nunca porque he utilizado otras aerolíneas low cost, como por ejemplo EasyJet, Wizz, bueno, estas. Ryan es muy utilizada, yo creo que es la número 1, es la que más vuelos tiene, pero nunca la había utilizado. Y ahora va a ser el momento, hoy va a ser el primer día que lo use, y voy a ver si es verdad que aterrizan de manera suavecita como tienen fama, ¿no? No, todo lo contrario, dicen que aterrizan con un golpe. Pero bueno, esto tiene una explicación y se les voy a dar ahora. No es una cosa de Ryan, es generalmente de los vuelos low cost que operan en aeropuertos pequeños. Estos aeropuertos pequeños, esto lo explicó un piloto, no lo inventé yo. Estos aeropuertos pequeños tienen la pista más corta que otros aeropuertos grandes, por lo tanto el avión no tiene mucho margen para aterrizar de manera perfecta o casi perfecta. Tienen que hacerlo de una manera que, bueno, lo más rápido posible. Por lo tanto, ahí es donde se siente esto de ese aterrizar no tan suave o bastante brusco, por decirlo así, ¿no? Aterrizan como que pegan contra el piso directamente. Pero bueno, vamos a ver qué onda y después les voy a contar, claro.
estamos ahí, estamos ahí. El embarque es por adelante, me dice el boleto, así que vamos a subir acá. Ya estamos subiendo. Este es nuestro avión de Ryan. Bueno chicos, estamos acá por embarcar. Mirá. Este es nuestro avión que nos va a llevar a Palermo. Mucho sol, mucha gente viajando. Vamos a subir. Adelante. ¿Cómo tenemos el pelo? Bueno, acá estamos. Adelante de todo. Mirá, estamos a subir por ahí. Está la puerta delantera. Y acá este es el puesto. Y uno ve de Ryan. En 10 minutos salimos más. Ya recién aterrizado en Palermo, apenas bajando del avión, un poco de nubes, pero la verdad muy lindo Palermo, muy lindo. Estoy esperando a mis compañeros que están bajando, por allá andan a ver. Tenemos que ir al colectivo que está ahí, ahí está el bus que nos vino a buscar, ahí está, Aeropuerto Internacional di Palermo. Bandera de media asta por 7 días de duelo por la muerte del Papa. Bueno, acá estamos. Un poco de nubes, pero lindo. Y también ventoso. Un poco de nubes, un poco de viento, pero el sol. Lindo paisaje. El hotel con una vista linda. Es un hotel lindo. Acá tenemos un piano de cola ahí acá, ¿eh? Suena. Vamos a ver qué hay afuera, en el último piso. A ver qué vista tenemos por acá. Acá están los muchachos, mira. Tenemos la piscina. No da para meterse hoy, pero bueno, hay un poco de viento. Casi me mato, casi me caigo en la piscina, la puta madre. Vamos a ver qué hay acá. Mirá, qué buena vista. Palermo. Allá hay una fiesta, no sé qué onda. Qué vistas que hay acá, che. Mirá, en el último piso, piso 14. Allá hay un crucero allá atrás. Hay un crucero ahí atrás, ¿sí? Porque Palermo es muy turística también. Es la primera vez que vengo acá y la verdad que es impresionante las vistas que hay acá. Y me parece que están haciendo un asado, ya recién le gritamos y nos saludaron allá enfrente, a ver. Mucha música. Allá están, en la terraza están haciendo un asado. ¡Asado argentino! Ahí me no sé si serán argentinos, pero saludan eufóricamente. Tenemos el mar impresionante y la ciudad de Palermo. Bueno, y allá está la fiesta, allá abajo. Tirado un ratito. Los sillones cómodos, descansando. Y acá en una heladería frente al mar hay que probar el brioche al gelato. Es de acá típico. Es un brioche con helado adentro. Y yo me pedí un gusto de pistachio y capuchino. Vamos a ver qué onda esto.
¿cómo andan ya en casa? Al fin llegué a casa, bueno, tampoco fue tanto tiempo, ¿no? Como vieron, quería mostrarles un poco, contarles las ventajas que tiene el norte, donde yo me encuentro viviendo, qué ventajas, qué condiciones, cómo es, y mostrarles también un poquito de mi día a día. Espero que les haya gustado, que les haya servido, que se suscriban si aún no lo hicieron, porque sé que mucha gente ve mis videos y no se ha suscrito aún. Se pueden suscribir ahora. No cuesta nada, es solamente apretar un botón y a mí me ayudan un montón a llegar a más gente, por supuesto, para compartir mis experiencias con gente que le pueda llegar a interesar este contenido. Espero que les haya gustado y nos vemos en el próximo video. ¡Chao!